Después de que las tensiones se intensificaron durante años, Pakistán finalmente hizo lo impensable. Ha iniciado una guerra total contra los talibanes afganos, provocando un conflicto que parece acercarnos a la Tercera Guerra Mundial. Mientras caen bombas en Ucrania, Rusia, Irán y bases militares de Estados Unidos, en Medio Oriente, otra región está al borde del caos por una guerra abierta entre dos potencias temibles. En el más reciente y quizá más peligroso, brote de tensiones entre Pakistán y el Afganistán talibán. Conflictos fronterizos se han convertido en lo que el ministro de Defensa de Pakistán, Khwaja Mohammad Asif, llama ahora una guerra abierta, la cual afirma que Pakistán está dispuesto a librar contra los talibanes porque se le acabó la paciencia. ¿Cómo demonios llegamos hasta aquí? ¿Por qué está ocurriendo esta guerra ahora? ¿Y qué significa para Pakistán, Afganistán y la región en general? Exploraremos las respuestas a las dos últimas preguntas durante el video, así que quédate con nosotros. Pero en cuanto a cómo llegamos hasta aquí, todo empezó el 26 de febrero, cuando el brazo militar del Talibán lanzó una serie de ataques contra posiciones pakistaníes a lo largo de la línea Durand, que básicamente es la frontera que separa a Pakistán de Afganistán. Extendiéndose por unos 1.600 millas a través de montañas y desiertos, esa frontera en disputa ha sido el punto de conflicto de enfrentamientos entre Pakistán y el Talibán en el pasado, como pronto vas a descubrir, y volvió a cumplir ese papel una vez más. Según la BBC, la ofensiva del Talibán se lanzó alrededor de las 8 p.m. hora local, y se extendió por las provincias fronterizas cerca de Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristan, Paktia y Paktika, varias de las cuales albergan bases militares pakistaníes. El Talibán dijo que atacó estas bases en respuesta a los bombardeos de Pakistán del 22 de febrero contra supuestos campamentos militantes en Afganistán, lo que CNN consideró una prueba seria de la tensa paz entre ambos países. El 26 de febrero vio fracasar esa prueba. El Talibán de Afganistán contraatacó. Los ataques fronterizos del Talibán causaron una rápida respuesta de Pakistán, afirmando que el Talibán había calculado mal y abrió fuego sin provocación en múltiples puntos de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa. Pakistán lanzó una serie de bombardeos contra lo que afirma que eran posiciones del Talibán en Afganistán durante las primeras horas del 27 de febrero, lo que incluyó varios ataques contra provincias fronterizas y golpes contra objetivos en Kabul. CNN agrega que también se creía que Pakistán había atacado específicamente Kabul porque es el lugar de nacimiento de Hibatullah Akhundzada, el hermético líder del Talibán. Aún no se sabe si los ataques estaban diseñados para eliminar a Akhundzada o si simplemente pretendían ser simbólicos, aunque el hecho de que Pakistán etiquete su respuesta a los ataques fronterizos del Talibán como la Operación Furia Justa sugiere lo primero. Si Pakistán quería matar al líder talibán, no hay confirmación de que lo lograra. El Talibán no confirmaría la muerte de su líder, incluso si hubiera ocurrido. Tras la respuesta de Pakistán, el vocero talibán Zabihullah Mujahid publicó en X un mensaje que luego fue eliminado. En ese mensaje, afirmó que el Talibán había respondido a estos ataques pakistaníes con ataques contra posiciones militares en Helmand y Kandahar. La veracidad de esta afirmación es debatida, ya que el mensaje que la respaldaba fue eliminado poco después. Pakistán afirma que drones del Talibán han atacado 3 sitios desde el inicio de los combates. 2 de estos son objetivos militares, como una academia en Abbottabad y una escuela de artillería en Nowshera. Sin embargo, se reporta que uno de los drones del Talibán cayó cerca de una escuela primaria en Swabi. Ese dron iba a atacar la escuela, lo que implica que el Talibán ataca a civiles. El uso de drones con fines militares por el Talibán no tiene precedentes, ya que antes se creía que solo tenían acceso a drones civiles. Actualmente, los países intercambian represalias y las muertes aumentan, aunque es difícil saber cuántas bajas hay realmente. CNN informa que el Talibán afirmaba que los ataques de Pakistán habían matado a 19 civiles y herido a otros 26 hasta el 27 de febrero. Supuestamente, la mayoría de esas bajas eran mujeres y niños, aunque esta afirmación podría ser una maniobra del Talibán para ganar algunos puntos de propaganda. Ambos bandos han informado sus cifras de combatientes muertos. Según el Talibán, 55 soldados pakistaníes han muerto en los ataques del Talibán, lo que ha llevado al Talibán a afirmar que ha tomado 19 puestos de Pakistán. Estos avances se lograron con pérdidas relativamente modestas. 8 combatientes del Talibán muertos, además de 11 heridos. Pero el vocero del primer ministro de Pakistán, Mosharraf Zaidi, muestra un panorama muy diferente. Afirma que 297 combatientes del Talibán han sido abatidos, junto con más de 450 heridos hasta el 27 de febrero. Es difícil saber la verdad cuando ambos lados afirman cosas tan distintas. Para aumentar la confusión, la mayoría de los medios están agregando una advertencia a sus reportes,
señalando que no han podido verificar de manera independiente ninguna de las cifras que están compartiendo ni Pakistán ni el Talibán. Lo que hasta ahora está más que claro es que ha sido un enfrentamiento sangriento. Según a quien creas, comenzó por un ataque pakistaní a bases talibanes en Afganistán, o por ataques talibanes en la frontera con Pakistán. Sea como sea, ha habido alrededor de una semana de combates que no muestran señales de terminar pronto. Como señala CNN, Pakistán y Afganistán ya han pasado por esto antes. Desde octubre, ambos países y sus liderazgos han mantenido un alto al fuego muy frágil que se firmó tras otro conflicto mortal. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIS, afirma que el conflicto de octubre se centró en las zonas fronterizas. Los ataques que hemos visto hacia finales de febrero, en particular los realizados por Pakistán, parecen estar yendo más allá de esas regiones. Antes era una disputa fronteriza sangrienta, pero ahora se ha convertido en la guerra abierta que Pakistán afirma. La pregunta obvia es ¿por qué? Ya mencionamos una de las razones la que inició todo esto. El Talibán en Afganistán cree que Pakistán violó el acuerdo de alto al fuego entre las dos naciones cuando lanzó sus ataques contra las supuestas bases de militantes en territorio afgano. Pakistán argumentaría que esas bases estaban ocupadas por terroristas que operan en su territorio. Esto nos lleva a una de las razones del punto de quiebre. Pakistán acusa a Afganistán de refugiar a terroristas que causan estragos en su país desde hace años. El liderazgo de Pakistán afirma que el gobierno talibán en Afganistán apoya a terroristas anti-Pakistán, responsables de una campaña de atentados suicidas en el país. Los talibanes afirman que esto es un disparate y que el territorio de Afganistán no se está usando para representar ningún tipo de amenaza contra otra nación, lo que a su vez lleva a los talibanes a decir que el ejército de Pakistán no está haciendo más que llevar a cabo ataques no provocados contra civiles afganos. Otra vez, es un toma y daca. Cada acusación de Pakistán es respondida con una acusación de los talibanes y ninguna de las dos partes está cediendo. Una cosa es segura. Pakistán tiene razón sobre el terrorismo en su territorio, aunque no está claro cuánto de ese terrorismo lo están perpetrando los talibanes directamente, o personas que operan de manera individual o como parte de sectas que apoyan a los talibanes, pero que no tienen una participación directa con ellos. En los últimos años, la actividad terrorista en Pakistán ha aumentado constantemente. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que en Pakistán los ataques terroristas y sus víctimas aumentaron un 50% respecto a 2022. Los perpetradores de estos ataques fueron diversos, incluyendo ramas locales de ISIS, el Ejército de Liberación de Baluchistán, y el Tehrik-i-Taliban Pakistán, o TTP. Recuerda ese último grupo, luego retomaremos el TTP. Para 2025, el Portal de Terrorismo del Sur de Asia, o SATP, junto con el Instituto para la Gestión de Conflictos, clasificó a Pakistán en segundo lugar en su índice global de terrorismo. El número de muertes causadas por ataques terroristas en el país había subido a 1081 durante el año previo al índice 2025 de SATP, lo cual, según dice, fue un aumento de 45% respecto al año anterior. El TTP fue responsable de aproximadamente la mitad de estos ataques, lo que resultó en 558 muertes tan solo en 2024. Para Pakistán, estos aumentos sustanciales de la actividad terrorista en su territorio se pueden vincular con Afganistán y el régimen talibán. Una vez más, los talibanes lo niegan, pero según el CSIS, Afganistán bajo el gobierno talibán tiene un historial de brindar refugio seguro a terroristas de grupos como el TTP y Al-Qaeda. El marcado aumento de la violencia en Pakistán coincide con la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en 2021 tras la retirada de las fuerzas de Estados Unidos. Pakistán podría tener razón sobre el terrorismo. Sin embargo, tiene más motivos para declarar la guerra abierta a Afganistán. Uno de ellos parece una completa locura. Pero antes de llegar a esas razones y a lo que sucederá después, te recordamos que estás viendo el show militar. Te damos el panorama completo, no solo titulares. Suscríbete para estar un paso adelante. Antes de explicar la razón más descabellada de la guerra de Pakistán contra el Talibán, volvamos a la línea Durand. Como mencionamos, la mayoría de los combates entre Pakistán y el Talibán ocurren en esta gran frontera y hay una razón para ello. El Talibán y los gobiernos afganos previos han rechazado durante años reconocer la validez de la línea Durand por cómo se creó. Según el CSIS, la línea se creó en 1893 como un intento del Reino Unido de proteger al Raj británico del Imperio ruso. Cuando el Reino Unido creó esta línea, no consideró cómo afectaría a las comunidades pastunes que viven en y alrededor de la nueva frontera que había trazado. Es importante porque hoy el Talibán
dominado por el movimiento pastún, probablemente por eso disputa y pelea a través de la línea Durand. Pakistán ha tenido oportunidades de suavizar esta disputa, según el Royal United Services Institute, o RUSI. No hacerlo podría ser un error diplomático, especialmente porque la línea Durand fue creada por un país que ya no opera en Pakistán desde hace casi un siglo. Las continuas negativas a actuar sobre el conflicto en la frontera llevaron a Pakistán a crear, según RUSI, un monstruo de Frankenstein con los talibanes. Un grupo antes apoyado por Pakistán ahora causa gran parte de los problemas que llevaron a la guerra, ya que Pakistán no abordó adecuadamente la línea Durand. De nuevo, Pakistán seguramente lo discutiría. Afirmaría que una frontera que ha estado en vigor por más de un siglo simplemente debería respetarse a estas alturas, aunque divida a una comunidad que forma la columna vertebral de los talibanes. Como pasa tan seguido, las disputas regionales están escalando a algo mucho peor. Volvemos a lo que quizás sea la razón más insensata de que Pakistán declare una guerra abierta, junto a su lucha previa contra los talibanes: India. En específico, y como señala el CSIS, Pakistán acusa a los talibanes de ser poco más que un títere de India. La base de esta afirmación parece estar en el hecho de que India ha brindado ayuda humanitaria a Afganistán mientras estaba bajo el gobierno talibán, además de enviar representantes diplomáticos al país. Pakistan's claim Ignora que India históricamente ha apoyado a grupos que luchan contra los talibanes, como la Alianza del Norte y Estados Unidos. Algunos en Pakistán dicen que Afganistán es ahora una colonia de India. Entre ellos está Yahwaya Asif, el ministro de Defensa de Pakistán que mencionamos antes, quien recurrió a X tras los atentados de los talibanes en Pakistán para afirmar que se esperaba que reinara la paz en Afganistán una vez que los talibanes tomaran el control y Estados Unidos se retirara del país. Los talibanes volvieron a Afganistán una colonia de India. Pakistán intentó mantener la estabilidad, actuando directamente y con aliados, e hizo una amplia labor diplomática. Sin embargo, los talibanes se volvieron un instrumento de India, dijo Asif. Todo esto es muy debatible, sobre todo porque India trabajó para mantener vínculos diplomáticos básicos con Afganistán durante mucho más tiempo del que los talibanes han estado en el poder en el país. Algunos dirían que Pakistán usa su lucha contra los talibanes para obtener ventaja sobre uno de sus principales rivales regionales y geopolíticos. Ya explicadas las razones de la guerra entre Pakistán y los talibanes afganos, seguimos. Aquí es donde todo se complica un poco. Pakistán anunció el 28 de febrero que no dialogará con el régimen talibán de Afganistán tras los recientes hechos, sugiriendo que los enfrentamientos actuales podrían ser el inicio de una guerra mayor. Si esa guerra sucede, Pakistán es, al menos en teoría, la fuerza mucho más poderosa. Según CNN y Global Firepower, que clasifican a las naciones militares cada año considerando muchos factores. Según Global Firepower, Pakistán tiene ventaja en casi todos los rubros. Tiene 660.000 elementos en servicio activo en su ejército, en comparación con los 75.000 estimados, según señalaron distintas fuentes, además de 170.000 elementos activos disponibles para el talibán afgano. Pakistán también tiene 550.000 reservistas frente a los 0 que tiene el talibán, además de 500.000 fuerzas paramilitares contra 90.000 en Afganistán. Pakistán tiene un presupuesto de defensa de más de $9.000 millones. Afganistán solo gasta $145 millones al año en su ejército. El talibán afgano tampoco tiene prácticamente fuerza aérea ni poder terrestre fuera de unos 4.000 vehículos blindados, comparado con los más de 59.000 que tiene Pakistán, además de sus 2.677 tanques y miles de unidades de artillería. Afganistán, al no tener salida al mar ni marina, podría ser vulnerable a ataques contra el talibán por parte de la flota de 120 activos de Pakistán. CNN agrega que lo que el talibán tiene en cuanto a activos militares equivale a poco más que algunos helicópteros de la era soviética y lo que sea que Estados Unidos abandonó cuando se retiró del país. Y Pakistán tiene armas nucleares. 170 de ellas según la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Claro, es poco probable que Pakistán use este tipo de armas contra el talibán, pero el hecho de que las tenga, además de todo lo demás que tiene disponible el ejército pakistaní, sugiere que cualquier guerra debería ser un paseo para Pakistán. Pero no lo será. Al menos, la victoria de Pakistán no llegaría fácilmente si no se declara un alto al fuego. Una de las razones de esto es el TTP, que quizá recuerdes que te pedimos que tuvieras en mente antes. Ese grupo, activo en Pakistán, es una de las organizaciones terroristas que Pakistán acusa a los talibanes afganos de proteger. Es una afirmación que tiene sentido. Al final, la segunda T en TTP significa talibán, y aunque los talibanes han mediado entre Pakistán y el TTP en el pasado,
El C6 dice que los talibanes tienden a inclinarse a favor del TTP la mayoría de las veces. El problema de Pakistán con el TTP es que este grupo impulsa la única táctica de los talibanes que puede contrarrestar las grandes ventajas militares de Pakistán: la guerra de guerrillas. Hay una buena razón por la que Estados Unidos se retiró de Afganistán, despejando el camino para que los talibanes tomaran el control en el proceso. Los talibanes destacan en guerras de desgaste contra sus enemigos usando recursos limitados. Y en el TTP, los talibanes tienen a un grupo que ha profesado lealtad, como señala el CSIS, y se cree que tiene entre 30 y 35 mil miembros según las Naciones Unidas. Claro que no son suficientes miembros para meterse en una guerra convencional total contra Pakistán, pero sí hay gente de sobra para una guerra de guerrillas dentro de Pakistán, donde la actividad terrorista se intensifique. El TTP podría realizar atentados suicidas, emboscadas y causar estragos en bases militares de Pakistán en nombre de los talibanes afganos, debilitando a Pakistán desde dentro mientras la guerra se intensifica. La BBC señala que una guerra entre Pakistán y los talibanes afganos no sería convencional. Aunque Pakistán ya bombardea instalaciones del gobierno afgano, la BBC indica que la experiencia en guerra de guerrillas de los talibanes en el gobierno podría ser útil en un conflicto mayor. Los talibanes no buscan derrotar al ejército de Pakistán de forma convencional. Haría lo mismo que hizo contra Estados Unidos. Aunque Pakistán ocupe Afganistán, no habría fin al conflicto. Los talibanes se fragmentarían en cientos de focos por todo el país, y con la ayuda del TTP dentro del propio Pakistán. Toda victoria de Pakistán tendría un costo enorme y duradero, que pagaría por años. Pakistán debe preocuparse por su economía. Como señaló Pramit Pal Chowdhury, analista del Eurasia Group, Pakistán no puede permitirse una guerra con los talibanes. Su economía está destrozada. Pelear contra una fuerza convencional similar sería posible para Pakistán por el tamaño y poderío de su ejército, pero enfrentar una coalición de milicias, como señala Chowdhury, sería costoso y un proceso largo que probablemente Pakistán no podría sostener. En resumen, ninguno de los dos bandos está en posición de derrotar por completo al otro. Esa situación beneficia mucho más a los talibanes que a Pakistán. Por eso otros líderes del sur de Asia ya piden el fin de las hostilidades. Irán propuso mediar cuando comenzaron las hostilidades recientes. Sin embargo, la viabilidad de esa opción es incierta, pues Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña contra Irán, provocando la muerte de su líder supremo, Ali Khamenei. Las Naciones Unidas, China y el Reino Unido han pedido una desescalada, al igual que Mujahid, el portavoz de los talibanes, quien dijo el 27 de febrero que, ahora también, queremos que el asunto se resuelva mediante el diálogo. Pero Pakistán ha dicho que no al diálogo, al menos hasta ahora. Esto deja al sur de Asia en una situación crítica. Si Pakistán habla en serio cuando dice que se le acabó la paciencia, lo que estamos viendo ahora podría ser poco más que la calma antes de una tormenta enorme que podría envolver a todo el subcontinente del sur de Asia en una guerra. Y si eso pasa, la Tercera Guerra Mundial podría no estar tan lejos, porque demasiados países tienen intereses en esa parte del mundo. Un conflicto entre India y Pakistán, posible por las acusaciones de Pakistán de que el talibán afgano es un títere de India, es uno de 5 posibles detonantes de la Tercera Guerra Mundial en 2026. Descúbrelo junto a los otros 4 focos de tensión en nuestro video. Y si este video te aportó algo, asegúrate de suscribirte a The Military Show para más análisis sobre los últimos acontecimientos en la guerra global. Y como siempre, gracias por vernos.